Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a la edición central de MBD Noticias, cuando ya se empieza a sentir la primavera. Ahora sí. ¿Cómo andás, Nati? ¿Todo bien? Bien, ¿y tú? Bueno, me alegro mucho. ¿Todo bien? Bienvenidos, bienvenidas al martes de la edición central de MBD Noticias, desde Montevideo, Uruguay, y mirando hacia Nueva York. Exacto, miramos hacia el norte. El presidente de la República, Yamandu Orsi, habló este martes en la apertura del debate general del 80º periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU. Fue el 14º discurso de la jornada, luego de mandatarios como Donald Trump de Estados Unidos y Lula da Silva de Brasil. El mandatario ofreció a Uruguay como anfitrión de negociaciones y promotor de redes de diálogo y recordó la importancia de la tolerancia con el otro, citando al expresidente José Mujica. Algunas horas antes, en la inauguración de la Asamblea, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, lamentó que los principios sobre los que se fundaron las Naciones Unidas hace 8 décadas están bajo asedio, textuales palabras. Además, el presidente brasileño, Lula da Silva, por su parte, instó a la Asamblea General a refundar la Organización Mundial del Comercio, mientras que el presidente de Estados Unidos, en este caso Donald Trump, criticó a la ONU, a la inmigración y también al concepto de cambio climático. Tendremos amplio desarrollo de esta información, hay mucho más. Para muestra, la tanda de titulares que ya vemos. Richard Charamelo, director de la URSEA, quien se desempeñó en el quinquenio pasado como director de ANCAP, dijo que no ha recibido denuncias por contrabando excesivo de combustible en ciudades fronterizas. La Asociación de Jugueteros del Uruguay estima que son 150 los puestos de trabajo que se han perdido hasta ahora como consecuencia del régimen de franquicias libre de impuestos que se implantó en el país a través de la plataforma china Temu. El Frente Amplio propone cambios en la regulación del trabajo sexual. El documento presentado elimina el enfoque higienista y punivista del actual marco legal, deriva el contralor de la actividad al Ministerio de Trabajo y erradica la palabra prostíbulo, entre otras modificaciones. Están abiertas las inscripciones para la carrera de atletismo San Felipe y Santiago, que se correrá el sábado 15 de noviembre. Largará frente al Hotel Sofitel Carrasco en Montevideo y recorrerá la Rambla para finalizar frente a las Letras de la capital. El Instituto Nacional de Estadística compartió datos sobre la evolución salarial del país entre 2018 y 2024. En Uruguay, los hombres siguen ganando más dinero por su trabajo que las mujeres. La Fiscalía de Brasil acusó a Eduardo Bolsonaro de intentar interferir en el juicio por golpismo contra su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, con maniobras para que Estados Unidos impusiera sanciones a su país. Aquí la información es un Aquí Amplio, como siempre les recordamos, porque nos pueden seguir en vivo a través de la web de TV Ciudad, desde donde estén y con el dispositivo que tengan. Eso es en tvciudad.uy. También nos pueden ver mediante el canal de TV Ciudad en YouTube y nos pueden escuchar mediante Uniradio, por aire en el 107.7 de FM en Montevideo y área metropolitana y a través de la web uniradio.edu.uy. Sigue Natalia, hay adelantos. Hay adelantos desde el Parlamento, allí está Martín Duarte desde muy temprano en esta jornada porque se sigue analizando la ley de presupuesto y recibiendo autoridades. Adelante Martín, contanos. Natalia, Martín, buenas tardes. Bueno, hoy fue el turno de la ministra y todo el equipo, en este caso del Ministerio de Industria, Energía y Minería. Fernanda Cardona estuvo presente aquí con su equipo para estar marcando las líneas principales de su cartera frente al presupuesto. Puso énfasis en industria y un proyecto a largo plazo pensado en un desarrollo al 2050. También la transformación energética y un plan al 2030 de un recambio del 50% de la flota del transporte público que pase a ser eléctrica. Y también hubo tiempo de hablar de una Comisión Nacional Espacial que estará en órbita justamente del Ministerio y que estaremos desarrollando en un rato. Más adelantos, el diputado nacionalista Juan José Olaizola cree que se va por buen camino desde el gobierno con esta iniciativa de desarrollar un gran proyecto de movilidad para Montevideo y el área metropolitana. A todo esto, Germán Benítez, que es director de movilidad de la Intendencia de Montevideo, dijo que se trabaja en conjunto con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para que la puesta en marcha de este proyecto de transporte metropolitano tenga la menor afectación posible.
parte de la discusión importante es trabajar junto con el Ministerio de Transporte para definir la mejor forma de realizar una obra que le dé agilidad al tránsito y que perjudique o que genere la menor cantidad de inconvenientes posibles durante la etapa de la obra de la población. Tengamos en cuenta que se habla de soterramiento en 18 de julio, es decir, hay una afectación importante en Montevideo. Y bueno, queremos saber las características, los plazos, los financiamientos. Desarrollo informativo con esta cumbre de la ONU que empezaremos a desmenuzar a partir de este momento. El presidente de la República, Yamandu Orsi, en su discurso ante esta Asamblea General de la ONU, llamó a terminar con lo que definió como una barbarie en Medio Oriente y expresó disposición a colaborar en procura de la paz y la coexistencia de dos estados. No aludió directamente a Israel ni a Hamás, pero reclamó la liberación de rehenes y condenó al terrorismo y también a los intentos de exterminio. Vengo de una república situada al oriente del río Uruguay que el mapa, la historia y la cultura ubican en una pequeña esquina del sur del mundo. Tras enumerar una serie de características del país asociadas al concepto de acumulación positiva que Orsi emplea desde su asunción, el presidente expresó preocupación por el deterioro del sistema multilateral y el aumento del gasto militar y abordó los problemas de Medio Oriente. Condenamos toda forma de terrorismo, ya que constituye, entre otras cosas, una despreciable actitud de cobardía. Existe otra lógica actual, y es la que nos lleva a que el objeto central o el objetivo central en las guerras actuales pareciera ser la práctica sistemática del exterminio. El fin nunca justificó los medios. Ningún Estado que se precie de democrático y de vivir bajo el mandato del derecho internacional puede, aún bajo el legítimo derecho de defenderse contra el terrorismo, ejercer la barbarie sobre ninguna población civil, menos aún contra personas especialmente vulnerables e indefensas. Y bien conocidas son nuestras posturas históricas con respecto a los principales conflictos a escala mundial, en especial el que se desarrolla en Oriente Medio. Siempre Uruguay sostuvo la posición: dos naciones, dos pueblos, dos estados. Y en este sentido, además, el gobierno uruguayo toma muy en serio los informes que desde la comunidad internacional se elaboran en referencia a los territorios palestinos e instamos a implementar las recomendaciones formuladas por la ONU e instamos a la suspensión inmediata de las operaciones militares, a la suspensión de las muertes de civiles inocentes e instamos a la liberación de los rehenes. Y precisamente durante este discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente Orsi también promocionó a Uruguay como eventual país anfitrión de negociaciones y destacó las capacidades de mediación y de diálogo del país. Además de destacar diferentes hitos de la política exterior uruguaya, valoró especialmente la participación de las Fuerzas Armadas en misiones de paz. En los últimos 35 años, y de manera ininterrumpida, Uruguay ha desplegado batallones en diversas operaciones de paz de las Naciones Unidas. A tal punto hemos asumido esta tarea que nos hemos convertido en el principal país de América Latina y el segundo per cápita a nivel mundial en contribuir a este tipo de misiones. Pero además, lo hemos hecho con una particularidad, porque nuestros contingentes se han especializado en la función más emblemática que llevan adelante estas operaciones de paz: la protección de civiles en conflictos armados. Me permito afirmar que Uruguay está en condiciones inmejorables de ofrecerse al mundo como un anfitrión de negociaciones, como promotor de redes de diálogo y mediación que conduzcan a la construcción de la paz y prevención de conflictos. Créanme que estamos preparados para este reto cada vez más urgente, para este reto cada vez más necesario. Entre otras razones,
porque aprendimos, como dijo el presidente de mi país, José Mujica, que la tolerancia es el fundamento para poder vivir en paz. Muchas gracias. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y tal como veíamos, el tema del día es naturalmente la reunión de la 80ª edición de la Asamblea General de la ONU en los 80 años que está cumpliendo prácticamente este organismo internacional que está centrado sobre todo en los grandes conflictos que están afectando al mundo en este momento, tanto el de Oriente Medio como el que existe entre Rusia y Ucrania. Pero no únicamente porque todos los mandatarios que hasta ahora han hecho uso de la palabra se han referido en términos generales a distintas situaciones que preocupan de la actualidad. Pero el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, fue quien encabezó justamente la parte oratoria, comenzó con la oratoria de esta nueva edición de la Asamblea General de la ONU, de alguna manera reivindicando los valores sobre los cuales se fundaron las Naciones Unidas hace 80 años. Pilares que dijo están en mucho riesgo porque tienen que ver con la impunidad, la desigualdad y la indiferencia que han hecho mella justamente en los resultados que busca obtener o que buscan obtener las Naciones Unidas a la hora de implementar una gobernanza global. Algo que dijo preocupa. Sobre todo se refirió también a los grandes conflictos y en particular al de Oriente Medio. Habló de horrores y dijo que en todo el periodo que le ha tocado ser secretario general esto seguramente es lo peor. Y reivindicó que en todo momento Naciones Unidas ha estado abogando por tres cuestiones fundamentales: la liberación de los rehenes en manos de Hamás, la entrada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza y, por supuesto, un alto al fuego. Esto, entre otras consideraciones a las que se refirió justamente Antonio Guterres en la apertura del evento. 80 años después, nos afrontamos nuevamente a la pregunta que tuvieron antes sí nuestros fundadores, pero con mayor urgencia, de forma más enrevesada, más dura. ¿Cuál es el tipo de mundo que deseamos construir juntos? Excelencias, lo tenemos muy claro. También está claro que la capacidad de realizar ese trabajo se nos está escapando. Hemos entrado en una era de alteraciones incansables, de sufrimiento humano constante. Miren a su alrededor. Los principios de las Naciones Unidas que han establecido están bajo asedio. Escuchen, los pilares de la paz y el progreso están tambaleándose bajo el peso de la impunidad, la desigualdad y la indiferencia. Y la dinámica del evento puso al presidente brasileño Lula da Silva en segundo lugar a la hora de los discursos. Allí Lula da Silva, que es una figura referencial en este momento de la política global, apuntó a varias cosas y no dejó de recordar a dos figuras globales también en alguna medida que han marcado este tiempo y que hoy no están. Hablo del Papa Francisco, Jorge Bergoglio, argentino él, y del expresidente José Mujica, y reivindicó justamente el rol que ambos tuvieron a la hora de buscar un encuentro entre las personas, entre los conflictos y, como decía recién, la tolerancia, el presidente Yamandu Orsi. Pero Lula se refirió sobre todo a las guerras, particularmente a la de Gaza, y dijo que quienes pueden evitarlo no lo han hecho y que eso también es en alguna medida una complicidad de lo que está ocurriendo en esa parte del mundo y en particular lo que está sufriendo la población palestina. El presidente brasileño también hizo referencia al despliegue de Estados Unidos en el Caribe. Dijo que nuestra región es una región de paz y que esto afecta seriamente las posibilidades de que esa paz se mantenga, sobre todo en el entendido de que no se puede calificar de terroristas a sectores civiles, a sectores que no tienen nada que ver y que tienen más que ver con el mundo de la delincuencia y no con otros aspectos que se pueden calificar como terrorismo. Esto en medio de otras consideraciones donde el presidente Lula da Silva abogó también por el respeto internacional a los organismos de gobernanza global. El multilateralismo se encuentra en una nueva encrucijada. La autoridad de la organización está controlada
Asistimos a una consolidación del orden internacional caracterizado por concesiones reiteradas a la política del poder, ataques contra la soberanía, sanciones arbitrarias y las intervenciones unilaterales se están convirtiendo en la norma. Existe un paralelo claro entre la crisis del multilateralismo y el debilitamiento de la democracia. El autoritarismo se ve fortalecido cuando no actuamos ante los actos arbitrarios, cuando la sociedad internacional falla a la hora de defender la paz, la soberanía y el Estado de Derecho. Y las consecuencias son trágicas en todo el mundo. Las fuerzas antidemocráticas tratan de avasallar las instituciones y sofocar las libertades. Señoras y señores, este año el mundo se ha quedado sin dos personalidades excepcionales: el antiguo presidente uruguayo Pepe Mujica y el Papa Francisco. Ambos representaban como ningún otro los valores humanistas. Sus vidas estuvieron entrelazadas con esas 8 décadas de existencia de las Naciones Unidas. Si siguieran entre nosotros, probablemente utilizarían esta plataforma para recordar que el autoritarismo, la degradación medioambiental y la desigualdad no son inexorables. El tercer turno fue para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y antes de centrarnos en su discurso, algunos aspectos anecdóticos que ha tenido justamente la Asamblea General de hoy. Y no me voy a referir a los problemas que tuvo Donald Trump con la escalera mecánica o con el teleprompter de donde debía leer, sino que él mismo dijo que se encontró con Lula da Silva en el hemiciclo de la Asamblea General, se dieron un abrazo, dijo que le cayó muy bien y que él cree que al presidente Lula también le cayó muy bien y que hubo química entre ambos, alentando la esperanza de que en algún momento el diálogo pueda ser fructífero entre ambos mandatarios. Después vino el discurso de Donald Trump, que fue más largo de lo que se esperaba, incluso fue llamado de atención por parte de la dinámica del informe que tiene que ver, del discurso que tiene que ver justamente con los tiempos que cada presidente tiene para sus exposiciones. En este caso, Donald Trump, fustigó varias cosas. En primer lugar, lo que él entiende que es un premio para Hamás y es el reconocimiento del Estado palestino. Dijo que esto es un premio para un grupo terrorista, reconocer un Estado palestino en estas circunstancias. También se refirió al tema migratorio, dijo que la migración va a ser el fin de Europa si es que no hace lo mismo que está haciendo Estados Unidos en este momento. Abogó justamente por esta situación que está enfrentando justamente Estados Unidos y en este caso Europa en particular. Y también hizo referencia a China como financiador de la guerra de Rusia con Ucrania, entre otras consideraciones. Dijo además que merece el Premio Nobel de la Paz porque ha terminado con 7 conflictos y que la ONU en ningún momento lo ha apoyado como corresponde, y ya cuestionando al ente como tal, porque de esa manera hubiera logrado mayor efecto a la hora de lograr la paz en algunos casos concretos donde ha intervenido Donald Trump. Su discurso fue muy amplio y también tuvo, referencias para una cantidad de situaciones que se dan en el mundo que, como veíamos, van desde la guerra a la inmigración y también al rol que cumple China hoy a nivel internacional. Yo, mientras estaba ajetreado, salvando millones de vidas, poniendo fin a esas guerras, no me di cuenta de ello. Pero ahora sí me doy cuenta de que las Naciones Unidas no han estado ahí para nosotros. Me he dado cuenta después, no durante esas negociaciones, que no fueron fáciles. Pero entonces, ¿qué sentido tienen las Naciones Unidas? Las Naciones Unidas tienen un potencial extraordinario, siempre lo he dicho. Un tremendísimo potencial. Pero no se están acercando ni mínimamente a realizar ese potencial. Parece que lo único que hacen es escribir cartas muy rotundas que luego no aplican en la práctica. Así no se resuelven las guerras. Lo único que resuelve las guerras son las acciones. Tras haberles puesto fin a todas esas guerras, habiendo negociado los acuerdos de Abraham, algo tan importante que nunca se ha reconocido que había conseguido mi país. Por cierto, tendría que recibir yo el Premio Nobel de la Paz por todos y cada uno de esos logros. Pero
El mayor orgullo para mí, sin embargo, es saber que esos hijos e hijas podrán seguir viviendo con sus padres y madres porque se dejará de asesinarlos en esas guerras sin sentido. Lo único que me preocupa es salvar vidas, no ganar premios. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Retomamos la agenda nacional. Más delegaciones pasan ante la Comisión de Hacienda y de Presupuestos de la Cámara de Representantes. Trabajo para Martín Duarte. Gracias, Martín. Bueno, continúa el trabajo de la comisión que a partir de las 17 horas y algunos minutos está recibiendo a las autoridades del INISA y fue... Se pospuso, esto por lo dilatado que fue la comparecencia también de la ministra Cardona, que ya estaremos repasando, se pospuso para el próximo 1 de octubre, en este caso, la actividad y el recibimiento por parte de la Comisión de las autoridades del Poder Judicial. Pero vamos a centrarnos en lo que fue la comparecencia, como decíamos, de las autoridades del Ministerio de Industria, Energía y Minería, encabezado por la ministra Fernanda Cardona, que desde las 10 de la mañana y alrededor hasta las 5 de la tarde estuvo, exponiendo, recibiendo las preguntas y contestando también las preguntas de los diputados integrantes de esta comisión de presupuesto integrada con Hacienda. Uno de los miembros de la oposición, en este caso el diputado colorado Walter Berry, hizo énfasis en dos aspectos. Recordar que Berry fue en el periodo anterior subsecretario de justamente esta cartera y puso hincapié en la generación de puestos de trabajo y la situación de la industria. Esto en referencia a uno de los artículos quizás más cuestionados desde la oposición, que tiene que ver con este tributo, este impuesto justamente a las empresas que llegan desde el exterior, muchas que trabajan en zona franca y que de alguna forma puede impactar a la industria nacional. Fue uno de los cuestionamientos que realizó y preguntó justamente de la ministra Cardona, y si les parece repasamos. Me interesa mucho conocer la opinión de la ministra de Industria en el tema del desarrollo industrial y cómo visualiza el crecimiento de la producción industrial del Uruguay en los próximos años, mucho más pensando en varias cosas. En una, que va a tener una mayor carga tributaria; en segundo, que va a tener... hay un desafío alto de parte del Ministerio de Economía de crecer al 2,4%, y cómo impactará en aquellas empresas más grandes en régimen de zona franca el impuesto global, ¿no? Que creo que es un problema para el desarrollo de una de las grandes herramientas para captar inversiones, que es lo que necesitamos para crecer. Entonces nos parece que por un lado queremos crecer al 2,4% y por otro se toman medidas que atentan contra ese crecimiento. Lo que sí habló mucho fue de generar un plan estratégico de desarrollo industrial hacia el 2050, pero eso mirando más hacia el futuro, no las dificultades que hoy están teniendo algunos sectores de la industria o algunas empresas particularmente, que sí, que han generado alguna alarma de cierres, de idas del país. Y bueno, algunas tienen sus dificultades propiamente dicho en el costo de la energía, y eso preocupa porque el proyecto GIFES también está esperando una respuesta, una negociación pendiente con UTE en cuanto al precio de la energía. Son temas que nos preocupan, no están en la discusión de presupuesto hoy. Sí la vamos a invitar a la ministra en las próximas instancias, en próximos días, para que venga a explicar estas cosas. También nos preocupa el tema biocombustible, que no vino en el articulado del presupuesto. También nos preocupa el tema Portland ante las declaraciones de la presidenta de ANCAP, dejando entrever la no continuidad de una de las plantas. Así que bueno, hay muchos temas para hablar con la ministra, que no necesariamente parte por los temas de presupuesto, ¿no? Sobre el tema específicamente de cómo impactará este impuesto a la industria, la propia ministra Cardona hizo referencia a que el 30 de septiembre nuevamente el equipo económico encabezado por Gabriel Odone va a estar visitando la comisión, y que será una buena instancia para que el propio ministro aclare las dudas. De hecho, el ministro ha tenido contacto o su equipo con alguna de estas empresas que se verán afectadas por esta tributación. En torno a los ejes de trabajo, Cardona hizo referencia al énfasis, como planteaba el propio Berry, de un objetivo a largo plazo, pensado en el 2050, en el crecimiento industrial. Por otra parte, seguir en el eje de la transformación
energética y a partir de ello el anuncio de una de las metas que se propone este gobierno y en particular la cartera, que es llegar al 2030 con un 50% de la flota de transporte público que sea a través de movilidad eléctrica su funcionamiento. Y por otra parte, la creación de una comisión bastante especial por su nombre, una Comisión Nacional Espacial, que atenderá en particular la soberanía del espacio aéreo uruguayo. Nosotros lo que creemos, y es uno de los énfasis que hicimos hoy, es que todo lo que tiene que ver con industria espacial tiene que ver con un lado industrial, de agregado de valor, de desarrollo de cadena local, de empleo, y además se vincula con un tema que es un elemento del Estado, que es toda la parte de espacial, digamos, y la parte del aire, ¿no? Digo, que ahí tenemos todo el tema de telecomunicaciones, de frecuencias. Uruguay tiene un enclave geográfico muy particular porque no tenemos ninguna interferencia, digamos, desde el punto de vista de países, y lo hace que sea muy atractivo en este tema. Es una primera aproximación a el artículo, lo que hace es cometer al Ministerio de Industria la elaboración de un proyecto de ley, y dejamos claro en esto en el Parlamento de que nosotros vamos a hacer una propuesta que va a tener que ser debatida en el ámbito del Parlamento. Por lo tanto, va a ser compartida el proyecto, van a poder los parlamentarios del Poder Legislativo dar sus opiniones, intercambiar, pero sí en el presupuesto se comete al Ministerio de Industria esto. Y también hicimos una aclaración que no es menor, no es solo un tema de defensa esto. Esto es un agregado de valor desde el punto de vista de la política nacional y entender que el tema espacial no tiene que ver solo con defensa y que la soberanía nacional tampoco es un tema exclusivo de defensa. Tiene que ver también con el Ministerio de Industria y muchas de nuestras áreas. Bueno, tres aspectos más que aprovechamos también para consultarle a la ministra Fernanda Cardona tienen que ver con el combustible. En particular, tres aspectos que hizo referencia. Uno, sobre la situación de la boya petrolera en José Ignacio. Aclaró que, bueno, tras estar detenida la operativa por un mes y medio, finalmente se logró reparar. Y declaró, a propósito de este tema, que está elaborando ANCAP un informe sobre la infraestructura y el mantenimiento que recibieron algunas de las infraestructuras por parte del gobierno anterior, y ahí mostró preocupación acerca de algunas fallas en torno al mantenimiento que derivaron, por ejemplo, en que estuviera fuera de funcionamiento esta boya petrolera. Y también se refirió a dos temas. Uno que tiene que ver con la posibilidad o el estudio por parte del Ministerio de cambiar las mezclas a propósito de cómo está concebido el combustible en el día de hoy. Esto en particular con el repensar los biocombustibles con el gasoil y que pueda llevar a nuevas mezclas, cosa que había sido cuestionado por parte de la oposición porque podría elevar el costo y el precio al público. Y por otro lado, aprovechamos también para consultarle sobre estas denuncias públicas a través de distintos medios de la situación de la venta ilegal de combustibles en zonas de frontera. Esto nos decía. Nosotros tenemos una gran tarea en el Ministerio de Industria, Energía y Minería, que es empezar realmente la segunda transición energética. Hicimos el cambio de la matriz, lo logramos, tenemos un abastecimiento con fuentes renovables de más del 98%, pero ahora la gran tarea del Ministerio en materia de energía es descarbonizar. Y para descarbonizar tenemos que tomar acciones concretas que de alguna manera nos ayuden a quitar de las áreas que son más complicadas de descarbonizar, como es la industria y la movilidad, el transporte, este tipo de decisiones. Y por lo tanto, el biocombustible es una de las medidas que tenemos que avanzar. Las autoridades de Melo están preocupadas por el contrabando de combustibles. Allí también hay una afectación a las industrias locales. Ellos han manifestado que eso les causa mucho perjuicio económico. ¿Qué se sabe en ese sentido? ¿Qué solución se le puede dar? Bueno, tomamos conocimiento, calculo que al igual que ustedes, por la opinión pública, la semana pasada. Hay un tema de seguridad pública, porque si hay venta de combustible en las casas, en las residencias comunes y corrientes de cualquier ciudadano o ciudadana, es un tema que tenemos que estar arriba. Y por lo tanto, desde el punto de vista del Ministerio, lo que hicimos fue comunicarnos con la UCEA, con el regulador, y también con Economía y Finanzas, porque creo que nos establece la tarea de revisar si realmente tenemos que tomar una decisión diferente en frontera para ver, primero tenemos que tener el diagnóstico de por qué ocurre. Hay varias hipótesis.
que las puedo compartir con ustedes, que es, bueno, podría ser combustible que viene de Brasil, también podría ser combustible que se compra en las estaciones de servicios más cercanas a frontera y acceden al beneficio del descuento. Con Antel Empresas estamos del mismo lado del mostrador. Bien, agradecemos el trabajo de Martín y equipo de largas horas allí Sí. en el Palacio Legislativo. Vamos a cambiar de asunto. El director de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua, en representación de la oposición, Richard Charamelo, dijo que el organismo no ha recibido denuncias por contrabando excesivo de combustible en ciudades fronterizas. De todas maneras, dijo que se trabaja con el Ministerio del Interior y con la Dirección Nacional de Aduanas para justamente evitar que haya venta ilegal. Las declaraciones se dan tras la denuncia de comerciantes y vecinos de Cerro Largo, que advierten que se registran más de 100 puntos de venta clandestina de combustible, según informaron varios medios que también señalan que se replica en Artigas, Colonia, San José, Salto y Paysandú. Siempre preocupa que haya contrabando, más allá de que la URSEA no tiene conocimiento de que el combustible que dice ser que se vende en la frontera o que está denunciado por lo menos por los medios sea de contrabando. La URSEA en el mes pasado hizo 18 inspecciones por denuncias recibidas, de las cuales 4 constató que vendían combustibles líquidos, pero estamos hablando de micro contrabando, por así decirlo, o por lo menos irregularidades en la venta, porque estamos hablando de casas de familia o algún comercio con bidones de 10 litros, 20 litros. ¿Por dónde ingresa? Bueno, nosotros la URSEA no tenemos cómo, porque no tenemos cómo analizar. Yo creo que es muchas veces comprado en las estaciones y revendido para la gente que vende que le vende a motos o a motociclistas y en fin, en los barrios. Nosotros no tenemos comprobaciones de que venga de fuera de frontera. Más allá de eso, la URSEA está haciendo las coordinaciones con aduana y con el Ministerio del Interior para que podamos coordinar algo mejor en vista de la cantidad de denuncias que dice que hay de expendios que no tienen permiso en la frontera. La URSEA no las ha tenido. La URSEA no ha tenido denuncia de ninguno de los sellos aduciendo que hay un contrabando excesivo o que no las tenemos. Por lo tanto, la URSEA solamente denuncia inspecciona cuando tiene una denuncia y la verdad no hemos tenido ni mucho menos lo que se habla por ahí. Cambiamos de asunto. La Intendencia de Montevideo presentó una serie de medidas que se van a concretar antes de fin de año para mejorar la circulación vial en la ciudad, que incluyen más adaptabilidad y además fiscalización y también ordenamiento. Se alinean bajo la premisa de un departamento más ágil y ordenado e incluyen franjas horarias para el estacionamiento en 13 calles con mucho tránsito, más controles en zonas de cargas y descargas y cambios en los radares. Estamos presentando un primer conjunto de acciones, que son 16 acciones. Tienen que ver la mitad de ellas con acciones de mejoras de la fiscalización y la otra mitad con acciones que tienen que ver con mejoras en el ordenamiento. Esta que tú estás mencionando es en 13 de las principales avenidas, en algunos tramos de ellas. Vamos a tratar de unificar los criterios y a disponer que el estacionamiento sea en el sentido de ingreso al centro, que no se pueda estacionar de 7 a 14, y en el sentido de salida, que no se puede estacionar de 14 a 20. En Comercio, Rondó y Echauri lo que vamos a hacer es a disponer el cambio de eje de la avenida para mejorar la fluidez del tránsito en el sentido en el que más se usa esa calle. Por ejemplo, en el caso de Rondó, vamos a disponer un sentido, le vamos a agregar un carril al sentido de salida. En el caso de Yauri y en el caso de Comercio van a hacer actuaciones similares. Lo otro que me preguntaba de los radares, nosotros estamos disponiendo la eliminación de 3 puntos de radar y el agregado de 4 puntos de radar. Uno de ellos es sobre la Rambla entre Cuño Perinetti y 6 de abril, que ha sido tristemente célebre recientemente. Benítez agregó que se trabaja junto al Ministerio de Transporte para que antes de fin de año esté definido el proyecto de transporte metropolitano con especial cuidado en la menor afectación en la superficie mientras se realicen las obras que le den agilidad al tránsito.
Y el intendente de Montevideo llamó a la participación de la ciudadanía para conocer la opinión sobre el funcionamiento de estas medidas anunciadas o propuestas en materia de movilidad y así poder evaluar los resultados. También se refirió al proyecto de movilidad metropolitana que impulsa el gobierno nacional y dijo que deberá interactuar con las medidas anunciadas hoy por la Intendencia de Montevideo. Hasta no tener definido el proyecto con su carácter ejecutivo, viendo las dinámicas de ese proyecto, los tiempos, los procesos, ¿verdad? Y todo lo que va a afectar el proyecto, la movilidad y los negocios, tanto en Montevideo como en áreas del departamento de Canelones, no tendría sentido plantearnos el desarrollo integral de un programa de movilidad que cubra todas las aristas. Por lo tanto, nos parece que estas son medidas que ya vamos a estar tomando, que van en la dirección de la que hablamos, que después a la hora de definir el proyecto de movilidad metropolitana habrá que ver cómo esto interactúa con las medidas que se toman hoy y con las normas que ya estaban en funcionamiento. Nos parece muy importante también entender que en estas cosas hay siempre una lógica de ensayo y error. Uno trabaja sobre la información que se tiene en el ámbito de vialidad sobre el tránsito, sobre los siniestros, ¿verdad? Temas de ordenamiento, de eficiencia, de seguridad. Pero después es un tema de ensayo y error, de ver qué medidas son las que van dando los buenos resultados. Y para eso sí nosotros llamamos a la participación de la ciudadanía, de que nos haga saber cómo va el funcionamiento de estas medidas. Presenta UTE, porque en UTE creemos que todo lo que das vuelve. Por eso creamos el Plan Redondo. Más de la agenda montevideana. Ahora desde la Junta Departamental aparece Diego Martini. ¿Qué tal, Diego? Bienvenido. ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes para todas y todos. Así es, nos encontramos en la Junta Departamental de Montevideo, donde en este momento se está desarrollando un homenaje por el mes de la diversidad. 3 colectivos, a Trans Boys, a Misangas y también el colectivo Ovejas Negras, que en este momento está teniendo la alocución de varios ediles que están presentes en la Junta. Y vamos a hablar con Fernando Frontán, que es militante y que además integra el coro de los hombres gays de Montevideo, que va a presentar un par de canciones. Luego, Fernando, bueno, ¿qué significa este homenaje de la Junta? Estamos en el Parlamento de la Ciudad. Que el Parlamento de la Ciudad dedique un espacio para dialogar fortalece la democracia. Las democracias realmente son fuertes cuando las minorías tienen presencia. Y en un momento y en un mes como el mes de septiembre, que es un mes donde dedicamos para hablar, reflexionar, presentar la diversidad misma de nuestro colectivo, que la Junta Departamental esté dedicando una sesión especial para homenajear a 3 colectivos que han hecho mucho, unos por los hombres trans y las personas trans, en realidad niñeces y adolescencia, el otro que ha sido un colectivo heredero de los grupos LGBT militantes de la primera era, del cual yo doy parte un poco de esa generación, y Misanga, que también es incorporar la diversidad racial presente, las negritudes presentes en nuestra cultura y en nuestra sociedad. Creo que es significativo y que los representantes de los partidos hablen también. Por lo demás, la lucha continúa. Hacernos conscientes continúa. Hay personas que todavía siguen padeciendo por su diversidad en todos los sentidos y transversalmente, ¿no? Porque ser negro, ser gay o trans, ser pobre, ser excluido, no tener trabajo, hace a todas esas transversalidades que hay que seguir transformando en una lucha constante por una sociedad más justa. ¿Y cuál pasa ahí, perdón, con el rol del Estado, ¿no? El Estado ha creado leyes, pero ¿se cumplen esas leyes? Las leyes juegan un papel importante porque dan un marco legal para funcionar en la convivencia. El gran tema no son las leyes, son las transformaciones socioculturales. Y en esto es donde tenemos que trabajar más. Por eso las voces de las representaciones políticas,
las voces de los colectivos, las voces de la sociedad son necesarias a escuchar, porque tenemos que avanzar. Nos ha llevado muchos años, por ejemplo, reconocer los derechos de las mujeres. Aún hoy seguimos teniendo dificultades serias, significativas, y no quiere decir que las mujeres no existieran en nuestra sociedad, en nuestra cultura, pero siempre fueron relegadas a un lugar donde el poder no era acceso para ellas. Y hoy en día las mujeres han tenido que moverse, actuar, y hace más de 100 años que tenemos el voto de la mujer, pero todavía los derechos de las mujeres no están respetados, la vida de las mujeres no es respetada, la violencia sigue siendo el gran tema entre los hombres, que no logran admitir ese ser de las mujeres con autonomía, libertad, independencia. Bueno, tenemos que seguir. ¿No han aumentado los discursos de odio o se han hecho más visibles? Mira, los discursos de odio, como los discursos positivos, van y vienen como un péndulo en la historia. Pero cuando aparecen los discursos odios hay que salir al frente y hay que cortar, porque el odio no tiene que ver con la naturaleza propia de lo humano. El odio es una concepción ideológica, racial, cultural, fóbica, que representa a problemáticas de salud social. Y esa salud social la construimos con diálogo. No hay otra forma que el diálogo. La paz se hace con diálogo. Y yo creo que los acercamientos y la madurez se logra con diálogo y acercamiento. Y tendremos que seguir trabajando. Cuando nosotros con el coro de Hombres Gay estamos cantando, porque entendemos que es una forma de llegar y hacer una diferencia. ¿Por qué? ¿Y por qué nos dice, por qué se llaman coro de Hombres Gay? ¿Y por qué se autodiscriminan? No, en realidad cantamos desde el lugar, pero cuando existe la pregunta ¿por qué un coro de hombres gay? Alguien que se identifica a sí mismo, quiere decir que tenemos que seguir charlando de estos temas, conversando y bueno, y cantando la vida, porque la vida es lo más importante, porque nada de esto tiene sentido si no es para tener vida y calidad de vida al mismo tiempo. Cortito, porque estamos en la Junta Departamental y mencionabas la importancia de que este tema se esté trabajando. ¿Hay lugar en la política también para las minorías? Sí, yo creo que hay lugar, hay más gay y lesbianas ocultos, pero cada vez que aparecen personas trans hay problema con el sistema, ¿no? Ya lo tuvimos con la doctora Suárez, un tema complejo, ya lo tuvimos con personalidades importantes. Creo que nos ha pasado, fíjate que una sociedad que tiene un 12% de población afro, hay una representante solamente, y en el Poder Ejecutivo tenemos un ministro, nada más. Y uno mira los cuadros académicos, o sea, en fin, tenemos que seguir y ahora hay que cantar. Fernando, muchas gracias y gracias por salir estos minutos. Gracias, muchas gracias. Volvemos a estudios entonces, compañeros, con este homenaje acá de la Junta Departamental de Montevideo. Atención con esta información. La Asociación de Jugueteros del Uruguay estima que son 150 los puestos de trabajo que se han perdido hasta ahora debido al régimen de franquicias libre de impuestos que rige para las compras en plataformas internacionales, como el caso de Temu. Sí, hablamos con Federico Gerber, que es el presidente de la asociación, que dijo que los más comprometidos son los comercios chicos y medianos, e informó que una de las cadenas de jugueterías más importantes de nuestro país ha cerrado más de la mitad de sus sucursales. Un dato que nosotros dábamos ayer en otra entrevista es que la segunda cadena de jugueterías más importante del país, del año pasado a la fecha, lleva cerrada la mitad de sus sucursales. O sea, es un número bastante importante y que por lo menos nos viene llamando bastante la atención. ¿Cuántos comercios son y cuántos trabajadores estiman que se pudieran haber perdido en comercios que nos hayan cerrado, pero...? Y nosotros estimamos que lo que son este tipo de tiendas emplean entre 3 y 4 personas en promedio. Entonces de ahí es un poco el número de que estimamos que estamos entre 140, 160 puestos de trabajo que dejaron de existir. Y en esos puestos de trabajo también está incluido el dueño de esa tienda, que muchas veces es el trabajador que hasta hace más horas, cubre todos los horarios, está atrás del mostrador. Es decir, es un empleado más de su propia empresa que obviamente perdió su empleo, con la gravedad además de que tiene que reconstruirse y buscar una nueva vocación o salir al mercado laboral, capaz que después de haber tenido, no sé, 20, 30 años quizás su tienda. Presenta Asociación de Funcionarios Portuarios. Hacete socio
y accederás a beneficios exclusivos como colonia de vacaciones, préstamos, servicios de la salud, tienda online con precios exclusivos y mucho más. Hoy es día de recibir al economista Germán de Agosto. ¿Cómo estás, Germán? ¿Cómo estás, Nati? ¿Todo bien? Con uno de los problemas crónicos, digamos, ¿no? A analizar el de la brecha salarial. Así es, porque justo ayer el INE publicó un informe en el marco de su publicación de la demografía de empresas, donde aborda justamente cómo ha venido evolucionando el salario real por un lado, pero en particular la brecha salarial entre el 2018 y el 2024. ¿Qué es la brecha salarial? Expliquemos. Son las diferencias que de alguna manera separan los ingresos salariales por trabajo de los hombres y de las mujeres. En función de distintos criterios se va analizando, ya sea a nivel territorial, ya sea a nivel de sector de actividad, ya sea a nivel de porte de las empresas, y la brecha se puede calcular de una forma más sofisticada, teniendo en cuenta las diferencias entre esos dos grupos de población, ajustando por los puestos, por la experiencia, por la formación, ¿sí? Eso sería como la brecha salarial ajustada, pero el INE, en función de la disponibilidad de datos, lo que hace es calcular la brecha salarial no ajustada, es decir, agarra el promedio de salarios para un grupo, el promedio de salarios para el otro grupo y los compara de forma simple, así que eso es lo que vamos a analizar a partir de este informe. No es un informe regular, sino que es un informe que se publica cada tanto tiempo. Perfecto, vamos a ver. Lo que vemos acá en el gráfico es justamente la trayectoria de la brecha, la diferencia, la disparidad entre el ingreso salarial de hombres y mujeres. ¿Sí? En ese periodo que estamos analizando, cada pelotita es un dato, son datos trimestrales y ahí recorremos esos 6 años que están comprendidos. ¿Sí? Yo marqué el mínimo, el máximo y el promedio. ¿Sí? El mínimo es 25%, es decir, el salario de los hombres es en promedio un 25% superior y ese es el mejor, entre comillas, nivel que hemos visto en este periodo en particular, y el máximo se alcanzó con un 29%. Si hacemos el promedio, es la línea punteada roja, es un 27%. Eso es la magnitud en la cual los ingresos salariales de los hombres superan el promedio de los ingresos salariales de las mujeres. ¿Sí? Una particularidad que hace el informe es comparar la evolución de la brecha por un lado con la del salario o el poder de compra por el otro, para marcar, por ejemplo, entre otras cosas, que el impacto negativo de lo que fue la pandemia, ¿sí?, no se distribuyó de forma homogénea o equitativa entre hombres y mujeres. ¿Sí? Básicamente, si te fijas, la brecha aumenta justamente en un periodo donde el salario o el poder de compra se contrae. Por lo tanto, fue más desproporcionado el impacto sobre los ingresos salariales de las mujeres que sobre los hombres. Así que esto es, en términos generales, la evolución de esa brecha para el periodo concreto. Estamos hablando únicamente de salarios, ¿no? Por supuesto, acá estamos... de pérdida de empleo, informalidad y un montón de cosas. Acá no tenemos la dimensión del desempleo, la evolución del empleo, de la actividad económica, de la informalidad, de otras dimensiones que hacen justamente un análisis o una mirada integral sobre las distintas disparidades que atraviesan transversalmente el mercado laboral, que como bien señalaste, Nati, son estructurales. Exacto. ¿Sí? Entonces ahora la idea es empezar a recorrer en función de distintos criterios, que es lo que permite hacer el informe. Así que vamos a la siguiente placa y comenzamos simplemente separando la brecha para Montevideo de la brecha para el interior. Lo que se constata en primer lugar es justamente que el nivel está un escalón por encima para el caso del interior. Las diferencias o las disparidades salariales son mayores en los trabajadores del interior. Acá estamos analizando También un mercado se mantiene. También formal. es un dato que se mantiene permanentemente. Totalmente, sí. De hecho, en el interior, fíjate que tiene como más volatilidad la serie. claramente. En Montevideo es un poco más estable, un escalón para abajo. Y en tendencia se ha venido reduciendo marginalmente, pero de nuevo no bajamos del 24%. Y en el caso del interior, fíjate que el pico lo tenemos en un 33%. A veces la diferencia entre Montevideo e interior se achica mucho. Fíjate que ahí están casi pegaditas las pelotitas, un punto porcentual nomás. Y a veces se ensancha más y llega a 6 puntos porcentuales. ¿Sí? Así que acá tenemos una primera distinción geográfica del fenómeno de la problemática que estamos analizando, vinculado a la disparidad de ingresos entre hombres y mujeres dentro del mercado formal. Bien. Vamos a la siguiente placa y vamos a seguir analizando de la perspectiva regional, pero ahora tenemos, en lugar de la película, en lugar de poder ver la evolución en el tiempo de la variable, lo que estamos viendo es la foto correspondiente al último dato que tenemos para esto, que es el último trimestre del 2024. Bien, solamente último trimestre de 2024. Tenemos la foto. Acá ya no estamos agarrando la película, pero fíjate la disparidad. La línea roja que atraviesa es el promedio del entorno del 28%, pero ese promedio se compone de un nivel bajito,
del Sí. 8%. Siempre hay que agarrar estos datos con cautela porque muchas veces las muestras son pequeñas porque los departamentos son pequeños. sí, claro. Pero fíjate en el caso de Río Negro, ¿no? 78%, y según el informe, esto responde justamente a que vos tenés grandes empresas, Claro. en particular UPM, Estaba que pensando en eso. tienen trabajadores Empleado más a hombres. masculinizados, exactamente, y con ingresos o salarios que están por encima de la media del departamento. Por lo tanto, te amplifica justamente por esas dos cosas que estamos mencionando. Está más concentrado en hombres el empleo y en particular es un empleo con niveles salariales que están por encima del promedio. Combinado esas dos dimensiones nos da esta brecha que es del 78%. ¿Sí? Después cae y tenemos del 40 y poco, del 30 y poco. Las que están marcadas en rojo son justamente todas aquellas que superan el 30%, es decir, hasta San José. Hasta ahí tenemos brechas superiores al 30%, que es otra forma de entender ese fenómeno que siempre analizamos, que es qué es lo que hay detrás de las cifras cuando la miramos en promedio. Fíjate que acá hay realidades sumamente heterogéneas, más allá de que pueden explicarse por factores puntuales, como estamos mencionando el caso Río Negro. Sí, claro, que también abarcaría Durazno Tacuarembó. También quizás. tendrías ese tipo de casos, ¿no? En departamentos como esos, Sí. una empresa de esa magnitud naturalmente te distorsiona las cifras de absolutamente todo, en particular este tipo de variables. En Montevideo es del 25%, es decir, en la capital estamos por debajo del promedio nacional, que es 28%. ¿Sí? Ahora también el informe nos permite ir un pasito más y en la siguiente placa nos metemos en la distinción por sectores de actividad. ¿Sí? Y acá hay una particularidad, de nuevo, hay mucha heterogeneidad, ¿sí? Son muy dispares los resultados, pero con la particularidad de que tenés en algunos sectores, y también por motivos puntuales, brechas negativas, es decir, donde los ingresos promedios de las mujeres superan a los hombres. Es el caso, por ejemplo, de la construcción, porque es muy pequeña la población femenina que trabaja en la construcción y en general son cargos técnicos o profesionales o administrativos que hacen que justamente te... No son obreras Exacto. en general, aunque hay algunas, pero claro. Pero lo que prima y lo que explica esta brecha es justamente que son menos cargos y en particular son cargos con más ingresos porque son justamente de personal administrativo, personal técnico o personal profesional. En la enseñanza tenés casi paridad, también algo esperable. Sí. Y después tenés algunos sectores donde la brecha también es del 50% o del 40 y poco por ciento, ¿sí? Es decir, servicios sociales y relacionados con la salud humana es uno de esos sectores. Arte, entretenimiento y recreación es otro de los sectores, y las industrias manufactureras. Y acá justamente lo que señala el informe es que esto surge de una combinación también de dos factores. Tenés salarios masculinos, en particular más altos en relación a otros sectores, y en particular salarios femeninos que son más bajos en comparación con otros sectores. Claro. Por eso operan las dos dimensiones en estos tres sectores en particular, que están lejos de ese promedio en el sentido negativo. Sí, claro. Bueno, hay muchísimo para analizar a partir de esto. Estaba mirando los servicios sociales y de salud, ¿no? O sea, totalmente. Y acá tenemos esta gran desagregación. No tenemos la forma de llegar un poquito más adentro de esos sectores para analizar un poco más de forma específica, ¿no? ¿Dónde están alojados esas bueno, en el caso de la variables? salud, claramente cuando surgen, por ejemplo, en estos últimos datos, los sueldos muy altos en algunas instituciones de salud, esos sueldos muy altos que son cuestionados y se dice que se van a observar, corresponden... Sí. Quizás en más de un 90% a hombres, ¿no? Exacto, sí, ahí tenés una combinación de las dos cosas, porque ahí tenés servicios sociales y relacionados con la salud, pero también tenés lo que tiene que ver con actividades profesionales y científicas. Entonces podés tener de los dos casos cuando hablas de médicos, que es lo que vos estabas apuntando. Y de científicos también. Hay una lucha permanente. Total, y ahí, en el caso de actividades profesionales y científicas, la brecha cuantificada por el INE en la foto del último trimestre es del 25%. ¿Sí? Y finalmente, otro criterio de segmentación de la información que tenemos a partir de este informe tiene que ver con el porte de la empresa, es decir, qué tan grande es en función de cuántos empleados tiene. Y acá también se notan diferencias, ¿sí? Hay una convergencia entre lo que son la micro y la pequeña empresa, brechas salariales igual cercanas al 30%, pero lo más alto se observa justamente a nivel de las empresas medianas. Y la breve explicación o la breve conjetura o la breve hipótesis que marca el informe tiene que ver justamente con que la mayor segregación ocupacional y sectorial podría ser la explicación de por qué las medianas empresas se distinguen del resto. De nuevo, son hipótesis en función de los datos que se estiman, muchas requieren una mirada un poco más específica, ¿sí? Pero por lo menos nos dan un plano, ¿sí?, bastante más importante sobre las dimensiones que a veces analizamos mensualmente cuando nos referimos al mercado laboral.
Es duro porque además es mucho más si pensamos que las mujeres están más formadas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de quienes llegan a la educación terciaria, las mujeres Totalmente. están mucho más formadas que los hombres. Por eso habíamos dicho, bueno, el INE, por un tema de datos, aclara que lo que analiza es la brecha simple, si querés, la brecha no ajustada, que no tiene en cuenta incluso esas cosas que te profundizan las diferencias. Claro. ¿Sí? Si la ajustara por todo eso, tendrías quizás amplitudes mayores que separan los ingresos en promedio de unos de los ingresos en promedio de otros. Bueno, muchas gracias, Germán. Es como desilusiona un poco, pero bueno, habrá que tomar por lo menos medidas. se mide, ¿no? ¿Sí? Y si no Eso lo ya medís, es no lo importante. podés accionar, por lo menos, si querés, para no quedarnos Sí. con esta visión más bajonera, si querés, Sí. para mirar el vaso medio lleno, por lo menos podemos decir que partimos de un poco más de información que justamente nace o se origina incentivada por actuar mediante las políticas públicas a la hora de mitigar, reducir, moderar esas Ojalá. brechas que son estructurales. Ojalá que se vaya logrando de a poco. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Nos vemos la Germán. semana que viene, Nati. Ya continúa, Martín. Agenda educativa. El Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza Pública, SINTEP, expresó preocupación debido al anuncio del Colegio Los Vascos de cerrar y de dejar de tener actividad, lo que afecta a más de 160 estudiantes y 60 docentes. Desde el sindicato antes mencionado, se entiende que el Estado debe regular o realizar ajustes normativos en las regulaciones vinculadas con este sector, priorizando lo pedagógico por encima de lo económico. Está la transición demográfica, ¿no? Lo que se dice con relación a la baja de la natalidad. Por otra parte, hay un desgaste en la normativa de la enseñanza privada, una desregulación por parte del Estado, una normativa que está obsoleta y que, bueno, que el sindicato ha perfilado y ha dado propuestas en la 10ª ronda de Consejo Salario. Conformó una propuesta para justamente salir de esa obsolencia y poder modernizar la normativa. Lo cierto es que la administración pasada no la dejó estancada, digamos, y ahora hay una bipartita del CODICEN y la CESEU por el tema de la ordenanza 14 el día viernes 26. Y por otra parte hay un desgaste propio de la emergencia de instituciones de enseñanza privada que, bueno, que hace que las unidades de negocio emerjan y los colegios que tienen, digamos, más años de tradición en la comunidad educativa van quedando también obsoletos. Entonces es una combinación de factores que hacen que, combinadas una mala gestión administrativa, en este caso una institución, termine en un cierre. Hay una normativa que hay que modernizar y, por otra parte, un control del Estado con relación a la emergencia de instituciones que, bueno, que al no estar reguladas, ¿no?, emergen y eso hace que las unidades, estos colegios proliferen, pero sin un contenido educativo, un contenido de principio, ni de misión, ni de visión con relación a la educación y que hace que solamente lucren. Entonces, al estar desregulado eso, hay muchos colegios y eso, y por supuesto, eso es la demanda entre ellos mismos, entre la competencia, se complejiza. Les contamos que la Asociación de Licenciados en Enfermería del Uruguay solicitó ante la Comisión de Salud Pública del Senado que la figura del personal de enfermería sea más valorada y visible en el proyecto de ley de muerte digna que regula la eutanasia. Habló Mercedes Pérez, que es vicepresidenta de la asociación recién mencionada, y dijo que es fundamental visibilizar, mostrar el rol de ese conjunto de trabajadores y trabajadoras de la salud. Para nosotros es fundamental el poder mostrar cuál es el rol de los enfermeros en esta temática y cómo nos posicionamos como asociación desde la mirada de ampliar los derechos de los usuarios a tomar sus propias decisiones. Como yo mencionaba en la propia sesión, nosotros también a la interna nuestra tenemos, no hay una mirada uniforme, sino que hemos discutido, hemos intercambiado y en realidad poniendo en lo más alto o el objetivo principal para nosotros a los pacientes o a los usuarios es que proponemos trabajar y aportar en lo que tiene que ver con esta ley, pidiendo que se explicite más el rol de los enfermeros en esa ley. Para nosotros es fundamental, somos los que estamos en la primera línea de trabajo, donde se toman las decisiones, donde se ve el proceso, donde se va evaluando y reprogramando lo que tiene que ver con
con el proceso de muerte digna y nos parece que es fundamental nuestra participación y nuestro aporte profesional. En el propio texto no aparece en ningún lado la palabra enfermería y nosotros somos los que estamos ahí. Nuestra idea es que se visibilice el rol de la enfermería. Hicimos algunos aportes tales como que la muerte digna no es solamente la administración de un fármaco, sino que es la administración del fármaco. Además, hay que ver el proceso y además estamos en todo lo que tiene que ver con el proceso hasta que el familiar recibe el cuerpo de su paciente luego de que falleció. O sea, nosotros somos los que hacemos el cuidado posterior a la muerte de los pacientes y estamos ahí en todo esto. Seguimos en asuntos vinculados a la salud, pasando a otro tema. De todos modos, la diputada del Partido Colorado, Paula de Armas, cuestionó la decisión del gobierno de, digamos, postergar hasta 2029 el cierre de los establecimientos monovalentes de atención psiquiátrica que estaba originalmente previsto para este año. La comisión recibió este martes a varias delegaciones vinculadas al trabajo con personas afectadas por enfermedades psiquiátricas, entre ellas autoridades del Hospital Vilar de Bo y de la ex colonia Etxepare. Es realmente preocupante la situación en salud mental, es realmente preocupante los centros monovalentes. ¿Por qué cité a estas autoridades a la comisión? Porque en nuestro país la Ley de Salud Mental, que es del año 2017, preveía el cierre de los monovalentes al año 2025. Ya lo hemos comunicado, esto no ha sucedido y ahora en la Ley de Presupuesto viene un artículo el cual extendería este plazo al año 2029. En lo personal no estoy dispuesta a que sea un plazo escrito en una ley y que lo sigamos postergando, sino que empecemos efectivamente a hacernos cargo de esto, porque pareciera que estar enfermo y tener una patología, un trastorno de salud mental te castiga estar encerrado, te castiga estar en condiciones como hoy quedó en evidencia que están los centros monovalentes en nuestro país, que realmente es preocupante. Yo hice consultas sustanciales que creo que son relevantes, porque hablamos de derechos humanos, pero cuando nos enfrentamos a una situación en la que las propias autoridades te dicen que 2 de las salas no se pueden utilizar porque tienen peligro de derrumbe, estamos hablando que ni siquiera estamos brindándole a los pacientes las condiciones dignas desde el punto de vista edilicio. En cuanto a los tiempos de espera en la emergencia, siguen siendo preocupantes. Estamos hablando que estiman unos 5 días para varones, 3 días para mujeres. Son muchos días. Y los representantes del Frente Amplio presentaron un proyecto de ley para modificar y actualizar la Ley de Trabajo Sexual que fue aprobada y está vigente desde el año 2002. La iniciativa, el documento ya ingresó a la Comisión de Legislación del Trabajo y la Seguridad Social de justamente la Cámara de Representantes con la firma de 46 representantes nacionales y plantea como uno de los principales cambios que el trabajo sexual sea visto desde la perspectiva de los derechos laborales. Una de las principales tiene que ver con el registro de las trabajadoras y trabajadores sexuales que hoy por hoy está en el Ministerio del Interior. Y eso hace cosas bastante estigmatizantes. Por ejemplo, una de las cosas que a nosotros nos llamó mucho la atención, una trabajadora sexual, un trabajador sexual, una persona, digamos, que ejerce el trabajo sexual, cuando se muda de un departamento a otro, tiene que dar cuenta a la comisaría, ¿no? Que se va a cambiar de territorio, por ejemplo, ¿no? Entonces, nosotros uno de los enfoques principales tiene que ver con que el trabajo sexual sea visto desde la perspectiva del trabajo, como derecho desde la perspectiva del trabajo. Esa es una de las principales modificaciones, sacar al Ministerio del Interior de todo esto y que, digamos, la rectoría, por decirlo de alguna manera, esté dentro de lo que es el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Otro tema es también la visión muy sanitarista que tiene la ley actual, la 17.515, que de alguna manera, bueno, ve del punto de vista sanitario a la persona que ejerce el trabajo sexual más en la protección hacia el cliente que en su propia protección. Después también
siempre pensando desde esa mirada, desde el trabajo, ¿no? De un trabajo en donde hay un intercambio entre la persona que ejerce el trabajo y el consumidor, que tiene que estar preconcebido y que tiene que ser claras las reglas del juego, y sobre todo que tiene que ser remuneraciones pecuniarias y no, como deja hoy abierto la norma, que podría llegar a ser otro tipo de remuneración. Esta propuesta se basa en un proyecto presentado en el año 2022 por legisladores y legisladoras frente amplistas y está siendo analizado en la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Representantes. La comisión también estudia otro proyecto que puede tener puntos en común, presentado por la diputada colorada María Eugenia Rosselló y el diputado nacionalista Pedro Gisdonian. Retomamos el capítulo internacional ahora para hablar de Brasil, más particularmente de Eduardo Bolsonaro, el hijo del expresidente brasileño, a quien la Fiscalía General de Brasil ha acusado de interferir en el juicio por el que su padre fue condenado a 27 años y 3 meses de prisión por intento de golpe de Estado. Pero no solamente por esto, porque esa interferencia está relacionada con el lobby y las presiones que desde Estados Unidos, donde vive, Eduardo Bolsonaro ha llevado a cabo en distintas instancias de todo el proceso judicial, pero también acicateando de alguna manera al gobierno de Estados Unidos para que impusiera los aranceles del 50%, entre otras medidas restrictivas que han recaído incluso sobre algunos integrantes del Supremo Tribunal Federal. El fiscal general de Brasil, Paulo Gonet, acusó este lunes al legislador federal Eduardo Bolsonaro de intentar coaccionar a la justicia del país durante el juicio en el que su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, fue hallado culpable este mes de planear un golpe de Estado tras desconocer los resultados de la elección presidencial del 2022 que dio como ganadora Lula da Silva. En un comunicado, la Fiscalía General señaló a Eduardo Bolsonaro, el tercero de los 4 hijos del expresidente y que es abogado y legislador en la Cámara de Diputados, de intentar repetidamente subordinar los intereses de Brasil y de toda la sociedad a su propia agenda personal y familiar y de amenazar a las autoridades judiciales y otros funcionarios con que obtendría sanciones de las autoridades estadounidenses destinadas a obstaculizar y arruinar sus vidas civiles, incluso en Brasil, si los procedimientos penales no lograban el resultado deseado. Las conductas criminales ocurrieron estructuradas por las amenazas de sanciones extranjeras, tanto para los magistrados del Supremo como para el propio país, con el propósito de liberar a Jair Bolsonaro de una condena penal, indicó Gonet en la acusación. Eduardo Bolsonaro se mudó en marzo de este año a Estados Unidos para buscar el apoyo del presidente Donald Trump, cercano al exmandatario brasileño, para detener los procesos penales contra su padre y además se atribuyó el mérito de haber ejercido presión e influencia en la Casa Blanca para que la administración de Trump anunciara la imposición de aranceles del 50% sobre la mayoría de los productos brasileños. En la misma denuncia también fue acusado por el mismo delito el bloguero y periodista Paulo Figueiredo, nieto del fallecido general João Figueiredo, el último presidente de la dictadura militar brasileña, quien ha respaldado las gestiones de Eduardo Bolsonaro ante las autoridades estadounidenses en el pedido de sanciones tanto económicas como restrictivas a distintos jueces y funcionarios de su propio país. Compartimos con ustedes una información. El Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos, el SUNCA, convoca un paro general nacional de 24 horas en toda la industria para este miércoles bajo la consigna en defensa de la vida. La medida fue definida por el Comité Ejecutivo el pasado 10 de septiembre tras analizar la emergencia que vive el país en materia de seguridad laboral con el aumento de la siniestralidad en el trabajo. Habrá movilizaciones en varias zonas del país, con concentraciones y actos en plazas y mesas de debate, en las que expondrán autoridades departamentales, integrantes del Parlamento y de la Academia. En la zona metropolitana, esto es Montevideo, Canelones y San José, la movilización se desarrollará en la Plaza 1 de Mayo, Mártires de Chicago, de la capital, con la instalación de una carpa en la cual se realizarán 4 mesas temáticas relacionadas con la seguridad y la salud laboral. Y ahora sí vemos cómo estará el tiempo, según Inumet, en los próximos 2 días en Montevideo y área metropolitana. Mañana, 24 de septiembre,
estará algo nuboso y nuboso con neblinas en la mañana y en la tarde claro y algo nuboso con periodos de nuboso. La temperatura máxima será de 14 grados y la mínima de 6. Y ahora pasamos al pronóstico que prevé Inumet para pasado mañana, jueves 25 de septiembre, en capital y cercanías. Cielo claro y algo nuboso, por momentos nuboso. Las temperaturas extremas que se pronostican son una mínima bien baja, de 3 grados. Esto es como volver al momento casi que más crudo del invierno. Sí. Y además se prevén para la mañana heladas agrometeorológicas y además la máxima es de 18 grados, bastante más alta, también para pasado mañana, jueves 25. Bueno, y ya lo saben, tienen que quedarse en la pantalla de TV Ciudad porque viene el lado B y luego el resumen de MBD Noticias en síntesis. Claro, y la información en formato MBD Noticias completo, digamos, normal, estará mañana bien temprano ya con la primera edición. Desde las 8, el segundo turno informativo llegará a las 13 horas, como siempre, en la pantalla de TV Ciudad. Y a las 18:30 estaremos con Natalia para una nueva edición central. Hasta entonces, que pasen muy bien. Que pasen bien.